Bien, partamos, son las 11:35. Buenos días a todas y todos, todavía es antes de las 12, así que podemos darse buenos días todavía. Bueno, esta capacitación que la hemos planteado a partir de una convocatoria de asamblea, básicamente tiene por objetivo justamente que nuestros socios, socias y también la comunidad universitaria que quiera participar de esto, que hicimos una invitación más amplia, no necesariamente a nuestros socios, queremos justamente generar esta capacitación para que todos nuestros colegas tengan la perspectiva legal de este tema de cómo cómo nos debiéramos conducir en alerta sanitaria. Bueno, esto es parte del programa que nosotros hicimos, las bases programáticas que nosotros presentamos a las elecciones de la SUACAP y que también se los pusimos al resto de los directores y directoras y coincidieron con que era muy importante capacitarnos todos, digamos, ¿no? Entonces, razón por la cual nuestra abogada, Alejandra Miranda, ella es la que nos va a dar esta pequeña charla sobre el tema de la alerta sanitaria, sobre la ley 21.342 y precisamente esto va a ser un input para nosotros para que podamos justamente dar cuenta de lo que está pasando al interior de la universidad y todos nuestros socios que requieran ese apoyo legal se lo vamos a brindar precisamente con este contexto legal que tenemos. No sé, Sergio, ¿tú quieres dar alguna palabra? Bueno, buenos días a todas y todos. Esta actividad, ¿cierto? Un poco, eh, surge un poco del diagnóstico que es el desconocimiento, ¿cierto? Que en general todos los académicos y académicas tenemos respecto de la normativa vigente, digamos, incluso no solamente la normativa, ¿cierto? A nivel nacional, en este caso, producto de la situación compleja sanitaria, sino también respecto de los temas locales, digamos, ¿no? Por tanto, esta vendría siendo la primera iniciativa de esta naturaleza. Posteriormente también queremos trabajar, digamos, ¿no? Y dar a conocer aspectos que tienen que ver con temáticas que son relevantes a nuestro juicio, por ejemplo, cuáles son los procedimientos, ¿cierto?, para los cambios de jerarquía o de categoría, ¿no?, de parte de los académicos, ¿no? Cuáles son, por ejemplo, los procedimientos para poder efectivamente cambiar de centro de costo, digamos, de los centros basados en vicerrectoría u otras unidades, ¿cierto?, a las unidades locales, ¿no? Así como también este tema que tiene que ver, que es tan sensible, digamos, ¿no?, respecto del cambio de condición, digamos, de ser un funcionario a contrata, digamos, ¿no?, con ser un funcionario de planta, lo cual en absoluto, ¿cierto?, es baladí, digamos, sino que es una cosa muy importante. Así es que yo quiero dejar con ustedes, ¿cierto?, a Alejandra, ¿no?, que, bueno, contamos, digamos, ya desde el directorio anterior, ¿cierto?, con un trabajo estrecho de apoyo de parte de un estudio de abogados, ¿no? Los socios tienen que sentir efectivamente, ¿cierto?, que estamos siendo amparados, acompañados, ¿cierto?, justamente por este equipo. Esta iniciativa en particular surge a partir de la preocupación que muchos académicos, ¿cierto?, y muchos funcionarios han presentado, ¿no?, han presentado en este contexto pandemia, ¿no? Hay bastante inquietud, ¿no? Así es que por eso eh, hemos decidido justamente poder desarrollar esta conversación. Es importante dar cuenta, digamos, que esta conversación, ¿cierto?, y esta asamblea es pública y por tanto la estamos grabando y luego la vamos a dar a conocer. Esto, dado que muchos colegas no podían asistir por tema de clases, ¿cierto?, particularmente, u otras actividades, y estaban sumamente interesados al respecto. Entonces, la dinámica que hemos acordado es, por un lado, ¿cierto?, que Alejandra nos dé el marco general, ¿cierto?, del estado de alerta sanitaria y todo lo que la ley involucra, ¿no?, para posteriormente, ¿cierto?, pasar a preguntas precisas, específicas, ¿cierto?, acotado, digamos, a este tema que todos ustedes pudieran tener. Esas preguntas, por favor, le vamos a solicitar, ¿cierto?, que levanten la mano, digamos, del Zoom, ¿no? O si quieren, ¿cierto?, también pueden hacer vía chat, digamos, hacer la consulta y para poder compartirla. Por favor, Alejandra, te dejo con la palabra. Gracias. Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos y todas.
un gusto conocerles. En primer lugar, les pido disculpas porque tuve una dificultad con un PPT, que me hubiera gustado presentarlo, pero nada impide que lo pueda presentar después y que lo tengan, o que tengan como minuta, ¿verdad? Para no estar registrando y que podamos tener una suerte de diálogo respecto de este tema, ¿ya? Eso como primera cuestión. Entrando de lleno en la materia, lo primero que yo quería decirles es que cuando parte el estado de excepción constitucional y la pandemia en Chile, en marzo del 2020, ¿verdad? Se generan dos normativas distintas, una para el sector privado y otra para el sector público. Para el sector privado empieza a aplicarse en plenitud todo aquello que tenía que ver con la ley del teletrabajo. En cambio, para todo el sector público, incluyendo las universidades estatales, por cierto, empieza a aplicarse un dictamen que va a ser famoso durante toda la pandemia, que es el dictamen 3610 de la Contraloría General de la República, que no habla de teletrabajo, sino de trabajo remoto por causas sanitarias. Y entonces entiende que el trabajo remoto es una excepción dada la condición sanitaria. Por eso es que los funcionarios y funcionarias públicas suelen hablar de trabajo remoto y no teletrabajo versus, comillas, lo que pasa con el sector privado, donde prima el teletrabajo propiamente tal. Visto eso, entonces la Contraloría, ¿qué es lo que hace? En todo el tiempo de la pandemia, entrega a la Jefatura Superior de Servicio, en este caso al rector, ¿verdad?, la facultad de entregar orientaciones para que el trabajo remoto se haga sin que se pierda la continuidad de funcionamiento de la universidad, y así pasa en todo el sector público. Y empiezan a aparecer una serie de normativas, ¿verdad?, en donde la intervención del Contralor va a ser clave, porque muchas de ellas, si bien se refieren al sector privado, tienen un límite, ¿verdad?, en virtud del cual pudiera aplicarse al sector público. Así es como surge la ley 21.342, que tiene la característica al 1 de junio del año 2021, y que se refiere al retorno gradual y seguro, fundamentalmente seguro, al trabajo presencial, en el marco de la alerta sanitaria. Recordemos que la alerta sanitaria se renovó recientemente y está vigente hasta el 30 de septiembre de este año 2022. Y entonces esta ley, que primero se discutió si se aplicaba al sector público, luego se zanjó, pero ¿cuáles son las principales características de esta ley? Básicamente tres cosas, ¿no? Dice, en primer lugar, que existen causales de exención del trabajo presencial, ¿ya? Y todas esas causales, o la mayoría, están asociadas a una condición de salud que pueda representar un grave riesgo en el caso de adquirir COVID-19. Y entonces se dice, mire, respecto de toda esta gente, que se las podría mencionar ahora o lo podemos mencionar después, que tenga mayor de 60 años, que tenga hipertensión, que tenga alguna afección cardíaca, que tenga enfermedades pulmonares graves, etcétera, etcétera. Un grupo de personas que en el fondo tienen un problema médico a la base. Y otro grupo de personas que no tiene un problema médico, pero que tiene bajo su cuidado a personas menores de edad o que tienen alguna dificultad, adulto mayor, alguna dificultad para volver al retorno presencial. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? En primer término dice, todas estas personas tendrán que decirle a su jefatura que están en esta condición, acreditar esta condición, y una vez acreditada, la respectiva institución tendrá que eximirlo del trabajo presencial, o bien, en el evento que el trabajo no pueda realizarse vía remota, entonces tendrá que destinarlo a alguna función sin que involucre mayor contacto con otras personas a fin de mirar los riesgos, ¿ya? Esa es una primera cosa. La segunda cosa que dice esta ley es que tiene que existir un protocolo, ¿verdad?, donde debe haber un comité paritario que esté vigilando permanentemente las condiciones de salud y de cuidado, y que tiene ciertas condiciones mínimas, como el testeo, ¿verdad?, como el control de los aforos, como la ventilación y la sanitización de los espacios. Y en tercer lugar, regula aquello que tiene que ver con el llamado seguro COVID, que es un seguro que se paga, ¿verdad?, para cubrir todos los riesgos de utilización
e incluso en el evento, desgraciadamente, de la muerte por alguna persona que padezca y fallezca a causa de la enfermedad. Eso es el 1 de junio del 2021. El 6 de agosto del 2021, el Contralor General de la República, a través de un dictamen, ¿verdad?, que es un dictamen, el 127.443, y que es bien interesante porque es un dictamen que da respuesta a diversas instituciones públicas, entre ellos servicios locales de educación, por tanto, más o menos situados en la misma problemática de ustedes, es decir, gente que tiene que, por Ministerio de Educación, hacer labores presenciales, ¿verdad? Y por normativa legal laboral, está exceptuada de hacer ese tipo de labores. Entonces, le pregunta, ¿es o no aplicable la ley 21.234 al sector público? Y el Contralor le dice, mire, en castellano le estoy diciendo muy simplemente, ¿no? En materia de seguro, no. En materia de seguro, no. La ley fue contemplada para el sector privado porque de haber sido para el sector público hubiese tenido que tener un cargo en el presupuesto de Hacienda y eso no está contemplado, por tanto, en eso es facultativo para el sector público hacerlo o no hacerlo. Pero, ¿en qué sí es obligatoria esta ley para el sector público? Porque fija un estándar mínimo, que por lo demás es de todo lógica, es en aquello que tiene que ver con las condiciones de trabajo remoto o teletrabajo, como quieran llamarlo, para aquellas personas que estén en situación especial de riesgo de adquirir o de desarrollar una enfermedad grave por COVID. En eso sí es obligatoria, y también en materia del cumplimiento del protocolo. Y ahí cerramos esa disposición, entendiendo que esa ley es aplicable. Ahora bien, para explicarles el contexto de lo que ocurre en USACH, entiendo que un profesor le pide al prorector específicamente la aplicación de esta ley, porque él entiende, bueno, lo mismo que entiendo yo y lo que ha entendido agraciadamente el Poder Judicial y el sector público, que es efectivamente aplicable a los trabajadores que se encuentran en esta condición. Es un profesor con mucho tiempo, con una enfermedad de base y con cierta edad, ¿verdad? Y el prorector le dice, no, sabe que esa ley no se aplica a los USACH, por tanto, no. Y entonces ahí es cuando conversamos con la directiva de ASOCAT y le decimos, mire, sabe que nos preocupa la situación de algunas personas particulares, puntuales, que efectivamente están en una condición de riesgo, y entonces seguiremos el camino normal, el conducto regular, acreditaremos esa condición ante el rector tendrá que destinar el trabajo remoto o parcial o total o en determinadas condiciones para evitar al máximo el riesgo de contagio, y en el evento que no lo haga, entonces tendremos que ver una alternativa judicial al respecto. Paralelamente, tenemos que ocuparnos muy seriamente de cómo se están cumpliendo las medidas de seguridad y de higiene en la institución, en particular en algunas facultades, en algunas escuelas, ¿verdad?, para resguardar al máximo la posibilidad de un brote de coronavirus en la institución, y tenemos también, si no nos resulta por la buena, ¿verdad?, las alternativas para judicializarla, y tenemos que también lograr que el Contralor reafirme este criterio, y en esto quiero ser súper honesta, yo creo que el Contralor, que estuvo muy firme el año pasado, puede que esté sujeto a vaivenes más bien políticos contingentes este año, y que suavice un poquito el tema del trabajo presencial, porque, bueno, ya sabemos que se están dando signos de que pareciera que la pandemia se está normalizando, argumento que, por supuesto, yo en lo personal no soy científica, pero no lo comparto, pero vamos a no usar las mascarillas en un tiempo, qué sé yo, y entonces eso podría ser, ¿verdad?, que el Contralor tuviera un criterio menos rígido que tenía ahora. Pero lo que tenemos ahora es la posibilidad cierta de que aquellas personas que están en una causal de exclusión puedan realizar trabajo a distancia, si no totalmente, al menos parcialmente, sin pérdida de remuneraciones y con resguardo de sus derechos laborales.
lo dejaría Sergio y Bruno hasta aquí por el momento para escuchar las opiniones, las reflexiones, los comentarios de los profesores, de los académicos que están aquí presentes. Eso. Bien, damos la palabra. No sé si alguien quiere hacer consultas, preguntas, que levante su manito a través del Zoom, que pudiéramos preguntarle a Alejandra. Ahí, adelante. Primero está Carolina Benavides y luego mis cursos. No sé si el que está conectado o la que está conectado con mis cursos nos podría decir cómo se llama para poderla llamar de alguna manera. Perdón, Ingeborg Mala. ¿Perdón? Ingeborg Mala. Ah, Ingeborg, perfecto. Hola Ingeborg, ¿cómo estás? Hola, Gusto ¿cómo de estás? verte. Buenos días. Mi consulta para ustedes es que en un aula, ¿ya? Sin mucha ventilación, en donde solamente pueden entrar apretaditos los alumnos, ¿qué se hace en esos casos si tienes demás alumnos? Tiene más de 12, pues. Eso no puede ser, ok. Sí, creo. Porque estamos en tiempos de COVID. A mí, por ejemplo, antes de yo entrar a la universidad me dio COVID y no es nada grato para mí tener COVID. A mi hijo también le dio COVID y los dos no las vimos tan bien. Entonces, ¿qué pasa con una situación como esta? Mira, te contesto yo primero. Desconozco evidentemente cuál es la regla de los aforos en esa sala, pero si tú dices que el aforo es para 12 personas y no se está cumpliendo esa normativa, entonces lo primero creo yo que tenemos que hacer es elevar la condición, digamos, de lo que está ocurriendo en esta asignatura al rector y o de lo contrario activar el sumario sanitario recurriendo. Mira, tenemos básicamente 2 vías. Por la inspección del trabajo, en el entendido de que los derechos vulnerados son los tuyos, ¿ya? Los tuyos. O bien a la Seremi de Salud, entendiendo que finalmente los derechos vulnerados son los de todos y todas, incluyendo los estudiantes que están ahí de alguna manera achoclonados, ¿verdad? En una sala que no permite un aforo de mayor cantidad de estudiantes. Sí, Eso, no sé si... yo lo que hice, disculpa, yo lo que hice fue enviar la carta a mi jefe de carrera y enviar la carta ya a la... yo estoy esperando que me den una respuesta porque no la he recibido. Ahí en ese caso, lo que estoy haciendo es esperar para poder solucionar esto. Pero la pregunta era, eso es imposible de que sea, de ninguna manera, así no haya sala, así no haya lo que sea, no puede ser, ¿verdad? Ellos sí No, o sí tienen que solucionar. tienen que solucionarlo, pero yo te quiero decir que estoy contestando en abstracto, porque yo no sé cuál es el tamaño de la sala, ni nada de eso. Estoy partiendo de la base de que tú dices que es una sala que permite, ¿verdad?, un aforo de no más de 12 estudiantes, y eso se está viendo vulnerado. Ya. Desconozco, pero evidentemente partiendo de la base de que tu afirmación es la correcta, me parece razonable crear esa respuesta en un tiempo razonable por lo demás, comunicarte con tus dirigentes y si la respuesta no es positiva, entonces activar los otros mecanismos. Ya, Porque no, efectivamente, como bien dices, no es grato tener COVID, no, para nadie. claro, no, si eso era lo que quería saber, esa era mi pregunta, porque yo estoy esperando que solucionen esto, pero era solamente esa mi curiosidad, por eso es una de las cosas que accedí a ver a esto. Bueno, muchas gracias. Carolina, bueno, respecto a este tema, bueno, tal como te dice Alejandra, es fundamental, ¿cierto?, que la Asociación de Académicos nosotros conozcamos las situaciones particulares, digamos, ¿no? De hecho, estamos recabando información, así nos lo han hecho llegar, de algunas salas, ¿cierto?, en donde a todas luces, ¿cierto?, no se cumplen, no solamente con el aforo, sino que con otros tipos de situaciones que no tienen ventilación, por ejemplo, todas estas salas que son de acá de periodismo, ¿no? Hay problemas, dificultades, pero
para solicitar en particular, ¿cierto?, lo que es una fiscalización, porque eso es lo que hay que solicitar en un sumario sanitario, necesitamos precisar, digamos. Entonces yo te pido que, o que nos envíe un correo a asoacad@usach.cl, ¿cierto?, ¿no?, informándonos en particular, o que venga a la asociación para que conversemos directamente, ¿no? Porque comprenderán, digamos, que no es posible que nosotros pidamos como asociación un sumario sanitario para toda la universidad, digamos, ¿no? Porque no va a tener éxito, sin duda, sino que hay que precisar, porque por otro lado, más allá, digamos, de la información y los esfuerzos que, por cierto, tú haces y está muy bien, nosotros también, ¿cierto?, podemos apoyar, ¿no?, y conversar con las autoridades, ¿cierto?, para poder resolver esto, ¿no? Bien, Ingeborg tiene la palabra. Hola, muy buenos días. Miren, yo soy una funcionaria que está en un grupo de riesgo mayores de 60 años y había estado teletrabajando hasta el inicio de las clases. Sin embargo, yo antes de retornar a clases, viendo que había habido algunos cambios, que la universidad había dejado de lado el protocolo que tenía el semestre anterior, yo la verdad que me estudié toda la normativa, vi qué pasaba con el seguro, el seguro que tienen todos los funcionarios de la universidad por accidente del trabajo y de ahí después el seguro COVID, etc. Y bueno, hice la solicitud formal. El director en realidad, bueno, le hice presente los antecedentes que mencionaba Alejandra. Justamente anexé todo eso y bueno, el director lo envió en consulta jurídica y el departamento jurídico lo que respondió es exactamente lo mismo que habría respondido el Contralor, o sea, la universidad no está obligada a regirse por la ley 21.342 y entonces el aseguramiento de digamos, de teletrabajo para algunos casos es de carácter excepcional. Y por lo menos en mi departamento y hasta donde sé en otros departamentos de mi facultad, se ha estado aplicando de esa manera, es decir, caso a caso se han dado algunas facilidades, pero en algún momento tenemos que volver y eso seguramente va a ser pronto. En el caso mío, por lo menos así, se llegó a un arreglo porque se dictó un curso en conjunto con otro profesor, pero yo tengo que volver de aquí a unas pocas semanas más, ¿ya? Entonces la preocupación mía es la siguiente. Efectivamente quedó un vacío legal porque el gobierno anterior se oponía y bueno, si era una moción parlamentaria, efectivamente los parlamentarios no pueden disponer de los recursos del fisco, por lo tanto, ese era el problema de fondo, que esto quedó para el sector privado. Y por lo tanto, aquí hay un principio constitucional que no se está cumpliendo, que es el de igualdad jurídica, tanto para empleados públicos como privados que tienen el mismo derecho a ver su salud protegida. Pero más allá de eso, y yo, digamos, en algún momento vi que alternativas legales habían. A mí me parece que las hay una alternativa, y es el hecho de que la universidad al contratar el seguro queda adscrita al control de las entidades, las mutuales, ¿ya? Y en el caso, la mutual tendría que preocuparse de verificar que exista un protocolo de retorno y que ese protocolo se cumpla, ¿ya? Sin embargo, esa fiscalización las mutuales al parecer no las están haciendo con el sector público y es un problema que es mucho más grande que la universidad, en realidad un problema del sector público completo. Entonces a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Yo creo que este es un problema más político que judicial, porque si no está resuelto a nivel político, a nivel judicial a uno le puede ir muy mal, digamos, ¿no? Pienso yo. Porque si tú tienes instalado a nivel comunicacional que estamos en normalidad, aunque no sea así, los datos digan otra cosa, que está todo el mundo vacunado, que los aforos entre paréntesis no existen, porque efectivamente se relajaron tanto las medidas a nivel de Ministerio de Educación que todas las instituciones educacionales, incluyendo las universidades, solamente tienen los aforos estructurales. Entonces,
El problema es que no se puede exigir aforos de ningún tipo. O sea, si la sala está llena al tope, no se puede hacer nada desde el punto de vista legal. Entonces, ese es el problema. Entonces, el problema, ¿por qué creo yo que es político? Porque el actual gobierno, que había sido, del cual forma parte la ministra Isquia Siche y el subsecretario Cristóbal Cuadrado, ellos habían sido de política de tener trazabilidad, testeo y aislación, de tener medidas sanitarias estrictas, de tender hacia COVID-0, y sin embargo, desde que asumieron han tenido una postura completamente distinta. Entonces, eso es lo preocupante, porque efectivamente el actual gobierno perfectamente podría prolongar la alerta sanitaria todas las veces que sea necesario hasta que se controle efectivamente la pandemia. Podrían también ellos como gobierno, ahora sí, como son gobierno, enviar una ley equivalente a 21.342 que proteja efectivamente a todos los empleados del sector público. Pero eso no se ha hecho. Y es gravísimo porque el grupo de mayores de 60 es el que concentra la mayor cantidad de casos de fallecimiento. Es decir, la probabilidad de fallecer varía como entre 20 y 50 veces, dependiendo de la época de la pandemia. 20 y 50 veces que la de una persona menor de 40 años. Entonces, es mucho, mucho mayor. Y no es tanto por enfermedades, sino por una condición de inmunosenescencia. Entonces, ese es el problema que yo creo que hay en este momento. Hay una sensación de normalidad, siendo que no estamos en normalidad, y hay un relajamiento que yo no me lo explico, a no ser que sea por presiones políticas y económicas. Bueno, eso es lo que quería decir. Alejandra, si quieres contestar, responder. No, estoy de acuerdo con lo que ha dicho la profesora Ingeborg. Estoy en general de acuerdo, creo que hay un tema de relajamiento que pareciera no estar justificado científicamente. Lo que sí creo yo es que de todas maneras yo no descartaría la posibilidad de intentarlo por la vía judicial, porque hay antecedentes que en casos de recursos de protección y de tutela de derechos fundamentales se ha aplicado las medidas de exclusión para la gente que está bajo las condicionantes o las causales de exclusión de esta ley. Y entonces no ha sido un portazo tan fuerte en casos calificados, evidentemente, no en genérico, no en abstracto, sino que refiriéndose concretamente a tal persona con tal condición, con tal patología, y ha habido una actitud positiva hasta el momento. Estoy hablando desde la dictación de la ley y desde el dictamen hasta la época, y por tanto no descartaría esa alternativa, pero lo demás comparto lo que ha dicho la profesora. Disculpen, ¿les agrada que les digan profesores o académicos? No, nunca sé cómo. Eso es equivalente. Lo que pasa es equivalente. Profesora jornada ella, nosotros somos profesores por hora, pero somos todos académicos. Perfecto, eso. Ok, le vamos a dar la palabra a Débora. Débora, por favor, tienes la mano levantada. Sí, buenos días, no sé si se me escucha bien. Perfecto. Súper. Yo sé que el día de hoy nos convoca la ley 21.232, pero quería hacerle una pregunta a Alejandra con respecto a la ley 21.391. No sé si realmente luego vamos a hacer una nueva reunión con respecto a esa ley. Y mi pregunta va dirigida en que yo trabajo en otro lugar que es público también. Actualmente me encuentro con licencia médica por una patología ginecológica que me voy a operar. En mi otro empleador yo solicité el teletrabajo porque tengo un niño menor de 12 años y me acogieron a la ley sin ninguna dificultad. Inmediatamente, digamos, y cuando lo presenté a mi jefatura, me dijeron que era no al lugar, que no se podía, porque la ley regía solamente cuando el establecimiento educacional estuviera cerrado.
¿ya? En una primera instancia tuve una dificultad porque no pude acudir a la universidad y no estaba con licencia, porque efectivamente, por ejemplo, mi hijo lo mandaron ese mismo día de vuelta porque ya habían 4 contagiados. Fui a hablar al colegio también y el director me explicó que el colegio no se cierra, ¿ya? O sea, ellos cierran en el fondo como el curso. ¿Ya? O sea, si hay 4 niños contagiados, se cierra el curso y el colegio sigue funcionando, ¿ya? Entonces me encuentro en una situación muy compleja porque además hay colegas en los cuales sí están en modalidad remota. También pedí a lo mejor cambio de funciones porque yo hago docencia directa en campo clínico, lo cual me dificulta lógicamente trasladarme si mi hijo me lo mandan de vuelta para la casa. Yo vivo sola con él, no tengo mayores redes de apoyo. El año pasado fue un poquito más sencillo porque una amiga que también es docente de otra universidad estaba con teletrabajo y yo salí a la docencia directa, digamos, pero ahora de verdad que estoy en una situación bastante compleja. Mandé los antecedentes, se mandó al Contraloría, a Jurídica creo, y también me dieron la misma respuesta que no se podía. Entonces mi consulta es, no puedo entender hasta la fecha, que también he leído, como decía la colega, he leído, estudiado y todo, cómo en un lugar que también es un sistema público se acojan a la ley y en otro no. Porque en el fondo, por ahora, voy a estar con licencia por esta cirugía, pero a la vuelta yo no tengo claro qué va a pasar conmigo porque me avisaron claramente que como que esa era mi función y que no puedo hacer otra cosa, digamos, en la escuela. Entonces, es complejo. Yo trataba de explicar que no es que uno no quiera trabajar, sino que de pronto cambiar un poco lo que uno hace siempre, pero en realidad por parte de la universidad o por parte de la jefatura de verdad da la sensación como que no hay mucho apoyo respecto a eso. Y sobre todo que es una sensación súper amarga cuando vuelvo a repetir, uno trabaja en otro lado, yo trabajo media jornada para la USACH y media jornada en otro servicio público, te dan todas las facilidades en el fondo y los tiempos tampoco están como para que uno se ponga regodión y trabaje mediodía también, ¿me entiendes? O qué es lo que va a pasar con uno, no, no sé, yo me encuentro de verdad muy angustiada por eso. Y como digo, me estoy tratando de relajar porque me tengo que operar, pero sé que es algo que tengo que resolver a la vuelta de mi licencia finalmente, porque la respuesta ha sido no rotundo desde mi jefatura hasta lo que se subió arriba. Entonces, en realidad es como orientarme respecto a eso, qué es lo que debo hacer, etc. Oye, mira, pucha, ahí la respuesta no es muy positiva porque efectivamente la ley condiciona el cierre del establecimiento, no el cierre de un curso por un brote específico de coronavirus. Entonces, efectivamente, yo creo que ese portazo te lo vas a encontrar tanto en la universidad como muy posiblemente en Contraloría y hasta en tribunales. La única alternativa que yo veo, ¿verdad? Plausible, aparte de la negociación que puedan hacer los dirigentes, de tu caso en particular, es que en otro sector público se te está aplicando positivamente o de una manera mucho más flexible, lo que alude a pudiera configurarse una infracción al deber de no discriminación, porque finalmente tú estabas hablando de que en el sector público se te ha aplicado, se te ha entendido y se te ha hecho la excepción correspondiente y en otro sector público no. Es como la única entrada vía resquicio que veo, pero la verdad es que, para serte súper honesta, la ley ahí cometió, ¿verdad?, no sé si un error o un vacío del que no se explicó, porque efectivamente lo que habla es que los establecimientos estén cerrados y lo que ha venido ocurriendo desde marzo en adelante es que los establecimientos no han cerrado jamás, han cerrado cursos por unos 4 o 5 días y ahí han dejado, o sea, la situación que tú vives, por desgracia, la situación de varias madres. Entonces, creo yo que como resquicio legal uno podría operar bajo la lógica del principio de no discriminación, en el sentido de por qué en el sector público, ¿verdad?, que también atiende público, en el sector público, que hay tareas que no se pueden realizar de manera telemática, en el sector público docente, de los establecimientos educacionales de enseñanza primaria y secundaria, sí se está entendiendo de una manera distinta a la manera tan obcecada y tan cerrada que tienen los SACH para con sus propios funcionarios, ¿me entiendes? Como argumentación. Pero creo que ojalá los dirigentes pudieran
intentar ayudarte en esa negociación que yo, insisto, la veo un poquito difícil porque la ley viene con esa pifia, para serte súper honesta. Sí, no, sí, yo lo entiendo, ¿no? Y sobre todo pensando en que el sabor amargo queda porque otros colegas están de manera remota. Entonces, ¿De la USACH? sí, ¿De el la USACH USACH? en mi escuela, sí, Ya, sí, el ya, USACH en es la que escuela. entonces ahí, Entonces, ahí podría hacerse una suerte de camino, un recorrido por el tema de la discriminación. claro, entonces Ahí está. eso es como el cambio de funciones finalmente o de las horas y sobre todo por lo que yo expliqué en algún momento, es que justamente precisamente en este momento me encuentro aún más flexibilidad de horario, porque claro, como trabajaba en dos lados era como docencia directa y luego mi otro trabajo, pero ahora como estoy con teletrabajo podría hacer mis labores en otro horario y hacer más flexible, ¿sí? O sea, en horario o cambiar de arriba para abajo, me la podría arreglar sin ninguna dificultad. Eh, pero no tengo como respuesta positiva entendiendo que el colegio probablemente no se va a cerrar nunca o pronto, digamos. Entonces, es como eso que otros colegas sí tengan la opción y yo no la tenga, finalmente. Y además porque en temas logísticos, que vuelvo a repetir, yo no quiero ser autorreferente, pero yo hago docencia directa con agenda en un campo clínico. Si el colegio llegara a cerrar en algún momento y yo me acogiera a la ley a última hora, no sé cómo sería eso, ya, o sea, desde hoy día se cerró el colegio y me acojo a la ley, ¿qué va a pasar? Que igualmente queda mal la escuela, quedó mal yo, porque hay pacientes citados, hay estudiantes que tienen una rotación además, y por lo tanto queda, ya no voy, pero es no solo no ir, ¿me entiendes? Como todo lo que conlleva detrás de mi imagen, de la imagen de la universidad, etcétera, si es que se cierra el colegio y me puedo acoger bajo estrictamente lo que dice la ley. Entonces, eso en realidad. Si quieres hacer algún comentario, Alejandra, a lo que No, acaba de lo decir entiendo Débora. perfectamente. Sí, lo entiendo perfectamente y es parte de la pandemia, pues lo entiendo. Si te acoges va a quedar mal la universidad, los pacientes y todo lo que sea, pero ahí es donde empieza a verse la primacía de los derechos laborales sobre otros derechos, ¿me entiendes? Porque evidentemente pues, es lo misma problemática en un nivel completamente distinto de lo que pasa con la universidad, ¿no? La universidad prometió toda la labor presencial, pero perfectamente eso podría cambiar por alguna circunstancia sanitaria. Ojalá no venga algo de gravedad nuevamente, pero es parte de las reglas de la pandemia. Yo quisiera hacer un alcance porque esto que plantea Débora, ¿cierto? Yo creo que muchos colegas de una u otra manera, ¿cierto? Lo han sentido, digamos, y eso tiene que ver con el compromiso, la responsabilidad que nosotros como docentes tenemos con la formación de nuestros estudiantes. Pero aquí hay una cosa clara, digamos, yo creo que primero, ¿cierto? Están los principios, ¿cierto? Los derechos de las personas, nosotros somos trabajadores, ¿cierto? Y tenemos que cautelar justamente nosotros y nuestra familia. Ahora, aquí hay una irresponsabilidad, ¿cierto?, clara, y no solamente es lo que le ocurre a Débora, sino también en otros lugares, ¿no? Es que la autoridad tiene que tomar las precauciones, ¿no? O sea, yo recuerdo hace bastante tiempo también me ocurrió que, bueno, la gente se enferma, digamos, ¿no? Y eso parece ser natural, digamos, ¿no? Y sin embargo, pese a que uno responsablemente, ¿cierto?, informa a las autoridades, ¿no? Ellos para que primero, ¿cierto?, le comuniquen a nuestros respectivos cursos, no siempre de parte de algunas autoridades, ¿cierto?, existe la preocupación respecto del mismo. Yo pasé después de una semana una vez, digamos, de enfermo, ¿no? Volví a mi curso con la tranquilidad, ¿cierto?, que habían sido informados, ¿no? Etcétera, digamos, y que eventualmente, ¿cierto?, algún profesor había ido a reemplazarlo. Y me encontré con la sorpresa que eso no había sido así. No había sido así. Y eso no es posible, pero aquí hay autoridades, ¿cierto? Aquí hay un jefe de servicio, ¿no? Aquí hay un director de departamento que tienen que tomar las debidas precauciones. Entonces, yo le planteo a Débora que nos comuniquemos, ¿cierto? Veamos de qué forma hacemos presente estas cosas, ¿cierto? La autoridad, y siempre tiene que haber, ¿cierto? Alguien de reemplazo. Las cosas, ¿cierto? No todos somos absolutamente imprescindibles, no puede ser eso, ¿no? Así es que
que la autoridad, ¿cierto?, asuma su responsabilidad, y eso hay que indicarlo. Verónica tiene la palabra. Por favor, Verónica, adelante. Sí, buenas tardes ya. Bueno, de verdad yo soy la jefa de Débora, soy la directora de la Escuela Obstetricia, también soy compañera de trabajo de ella, y debo decir algunas cosas que creo que también es importante. Entiendo la solicitud de Débora, pero también me pone a mí en un problema porque efectivamente no tenemos académicos en teletrabajo, ni en ningún profesor. Solo hay una docente que está gestando, que tiene 24 semanas y que está haciendo telemedicina con estudiantes. Todo el resto de los académicos nos encontramos ya sea en campo clínico, en simulación, en aula o en cualquier otra parte, incluyendo incluso los profesores de más de 60 años que están trabajando presencial, pero en espacios protegidos, es decir, en simulación clínica con todos los EPP, con todos los elementos de protección personal y con una reducción de estudiantes al mínimo. Y todos, obviamente, quienes estamos vacunados. Lo que plantea Débora, efectivamente, yo no tomé la decisión como jefa directa porque tampoco me quiero exponer a un sumario autorizando algo que no estaba explícito en la normativa o en la ley, por lo tanto, por eso lo hicimos llegar a la Contralor. Y también porque el otro trabajo de Débora, si bien es del sistema público, es una corporación sin fines de lucro, es una corporación municipal. Por lo tanto, también ellos tienen una normativa, una legislación distinta. Nuestro trabajo en el campo clínico es presencial. La verdad que necesitamos un docente con los estudiantes y lo que siempre hemos hecho, porque ahí me incluyo, que también lo hemos hecho con Débora, lo hemos hecho con otros profesores, y cuando el profesor está con licencia no hemos suplido. Incluso en este caso, la directora que estaba anteriormente también iba a campo clínico cuando un docente faltaba. Hacemos lo posible porque los hospitales y los consultorios no se queden sin la atención. Pero es complejo porque tampoco puedo reemplazar un profesor que no se encuentra con licencia, que debiese estar dentro de su carga académica de manera presencial. Entonces, no es tan simple. También lo planteamos el año pasado, o sea, perdón, cuando recién salió la normativa y se acogieron profesores que eran de más de 60 años, ¿qué hacíamos para reemplazar sus funciones? Y como no hay una licencia de por medio, no tenemos los recursos para reemplazar. Y no tenemos más personal. En este momento en nuestra escuela, la única persona que no va a práctica clínica todos los días soy yo. Y aún así, si es necesario, lo voy a tener que hacer. Entonces, no hay más académicos en nuestra escuela ni profesores por hora que puedan asumir la docencia directa que hoy en día tenemos retrasado de 2 años. Es decir, digamos, tenemos un retraso de titulación de 2 años. Por lo tanto, ocupamos todos los espacios que los campos clínicos nos entregan con todas las horas docentes que nos entregan. Y en trabajo remoto solamente estaría la colega que actualmente está gestando. Esa es y bueno, efectivamente no estamos todos acá porque además están en nuestra escuela, no ha sido entregada, por lo tanto, si bien no nos vemos todos, pero en realidad todos están haciendo funciones, pero por un antecedente que es distinto, que es decir, que no tenemos las oficinas, pero no porque nuestra escuela haya estipulado trabajo a distancia. Entonces, ese es como el contexto que como directores de escuela igual nos afecta, porque somos compañeros de trabajo, no solamente somos autoridades. Entonces, entendemos la decisión de la autoridad, pero también es difícil para nosotros poder responder de una manera que se ajuste y que no nos pongamos a un sumario administrativo por tomar decisiones que están en contra de la normativa universitaria. Eso. ¿Algún comentario, Alejandra, que quisieras hacer? No, me parece que ella dio su versión, digamos, su explicación, y ustedes tendrán que analizarlo, ¿sí? Ok. Yo la verdad que no tengo en cuenta. Hay una pregunta que acá hace Margarita Baeza. Dice que quisiera saber si está vigente la evaluación del desempeño académico en cada facultad. Tengo entendido que se había suspendido por condición de pandemia. Eso pregunta ella. No sé si alguien quiere comentar algo respecto a esa pregunta. ¿Alguien tiene alguna claridad respecto de eso?
Bueno, para mayor seguridad nosotros vamos a averiguar. Entendemos que hay una resolución para la administración pública que estando en pandemia, el año 2020-2021 no se hacían evaluaciones. Entiendo yo que eso está, digamos, está vigente. No sé si será vigente todavía para el año 2022. Vamos a averiguar y te vamos a contestar, Margarita, para darte una respuesta con fundamento, ¿ah? Para no sostener algo que no nos consta todavía, ¿ya? Bruno, perdón que Sí. te interrumpa ahí. Ya. Permíteme, efectivamente, lo que dictó el Contralor fue que para todo el sector público quedaba la facultad del jefe superior de servicio, en este caso el rector, para suspenderla, y la mayoría de los servicios suspendió. 2020, todos los procesos calificatorios. El 2022 yo dudo mucho que se vaya a suspender nuevamente, pero no es que había una prohibición de hacerla, sino que lo que había era que le entregaba la facultad a cada jefe superior de servicio para establecer si lo hacía o no. Eso, no lo como comprendo. Perfecto, perfecto, bien. Ya, yo creo que eso nos aclara bastante respecto de lo que manifestaba la pregunta Margarita, ¿ya? Y yo quisiera hacer otra pregunta, Alejandra, no sé si me permite, yo sé que tú estuviste de acuerdo con lo que decía Ingeborg, pero a mí me gustaría, en función de lo que ella dice, ¿cuál sería la opción, digamos, porque obviamente yo coincido con Ingeborg que este es un problema político, más que un problema jurídico. Encuentro que el problema, cuando ya entramos en el tema jurídico, es porque las puertas políticas se han cerrado, ¿ya? Y por lo tanto, si no hay una posibilidad y la autoridad no da esos espacios para ver caso a caso y que efectivamente, fundamentadamente, nuestros colegas que tienen esa dificultad efectivamente puedan seguir de manera remota para cuidar su salud, obviamente necesitamos recurrir al tema judicial, digamos, o sea, al ámbito, irnos al ámbito judicial. En ese sentido, me gustaría a ver si tú nos pudieras ilustrar cuál es realmente el ámbito en el cual es aplicable la ley 21.342, que si bien es cierto, la misma Contraloría reconoce que está hecha para los contextos más bien privados, para las empresas privadas, no obstante señala que ese es un piso mínimo que debe ser garantizado en los servicios públicos, digamos, ¿no? Y en ese sentido nosotros somos parte de una universidad pública y deberíamos contar con ese mismo estándar. Yo no sé si tú quisieras, por favor, nos pudieras ilustrar un poquitito y dar más contexto, porque eso para nosotros es importante contar, porque no podemos tener claramente dos tipos de trabajadores que pueden, que están, digamos, en condición de jugarse la vida por conservar su trabajo, y otros que efectivamente, dado la legislación, les permitiría quedarse en casa precisamente porque la ley los protege. Entonces ahí hay claramente una desigualdad ante la ley. Entonces, un poquitito quisiera que a ver si tú nos pudieras ilustrar y dar más elementos de tal manera que pudiéramos nosotros como asociación de académicos tomar cartas en el asunto en caso que justamente estas vías que aparentemente en algunos casos se están cerrando, en otros las tenemos abiertas, en otras facultades se han hecho excepciones, hemos hablado con la decana, en fin, o el decano, qué sé yo, y han accedido a hacer esa exención, digamos, ¿no? Y esa flexibilidad. Pero hay otros que no están en esa condición y por lo tanto lo más probable es que el caso de Ingeborg tengamos que incluso recurrir al tema de la justicia en caso que obviamente ella sí lo necesite y lo decida. No, eso nomás, Alejandra, disculpa a lo largo de la pregunta. No, tranquilo, estoy completamente... O sea, mira, lo que pasa es lo siguiente, que efectivamente hay un tema de igualdad ante la ley ahí. Recordemos que el Contralor dijo que lo del seguro estaban fuera los públicos porque no se había presupuestado, ¿verdad? Pero lo demás eran condiciones mínimas. Ahora, si esas condiciones mínimas no se cumplen, en general, no estoy comprometiendo un resultado judicial, en general han habido buenos resultados en dos mecanismos que se han usado para este tipo de casos a los cuales se les ha obligado al retorno presencial, ¿ya? Uno, a través de un recurso de protección, fundado justamente la garantía vulnerada es la de igualdad ante la ley, la garantía vulnerada es la de la integridad física y psíquica, y la de la salud en general,
y se ha dicho, mire, tal persona con tal cuadro, con tal hipertensión, qué sé yo, se le obligó a pesar de la existencia de esta ley, y la Corte en general ha reconocido en forma rápida de que no puede no reconocerse la exclusión por estar en grave riesgo la salud física y psíquica y la igualdad ante la ley. Y el otro camino ha sido la tutela de derechos fundamentales, también en razón de la igualdad ante la ley y en razón de la integridad física, psíquica y de la salud, en donde se ha accionado vía laboral, en forma laboral ante los tribunales laborales, pidiendo inmediatamente una medida cautelar, es decir, que a tal persona se le excluya mientras se mantenga la alerta sanitaria, que a tal persona, en general han tenido buenos resultados, buenos comportamientos los tribunales, evidentemente acreditando y evidentemente con la venia de las personas, porque lo que no puede pasar es que se haga en abstracto, entendiendo, Bruno, que su razonamiento es el correcto, podría ser en abstracto, no podría ser, oye, los tiene que hacerlo, pero aún así la justicia ha dicho no, en abstracto no, en concreto. En concreto, esta persona excluida. ¿Me entiendes? Eso. Perfecto, muchas gracias. Débora tiene la palabra, por favor, levantó la mano, así que por favor, adelante, Débora. Sí, bueno, un poco que triste como tener que ventilar como las cosas personales, pero pucha, vuelvo a repetir esta sensación amarga, sé que habló Ruth, también somos compañeras durante largo tiempo y todo, pero siento que a veces también, pensando en la ley, como me decía Alejandra, que de pronto puede ser un portazo y un poco complejo, creo que igualmente si estamos, en mi caso que soy de la escuela obstetricia, entendiendo que la colega está gestando, eso nos demuestra de que existe una opción de cambio de funciones, ¿sí? A mí en el momento que se me pidió estar con docencia directa en plena pandemia, yo fui uno de los primeros profesores que acudí. En este momento necesitaría como que la universidad de verdad me tienda la mano. Yo estaba al pie del cañón, a mí me encanta la docencia, e incluso, por eso digo que lástima que todos se enteren como de las cosas personales. Yo estuve en un momento largo con un tema de violencia muy compleja. De hecho, el papá de mi hijo tiene una medida cautelar a mí y conmigo, y así todo yo siempre he cumplido en la universidad, siempre he ido. Las veces que he faltado o he tirado licencia ha sido en tiempos muy acotados, como ahora que me voy a operar. Entonces, entendiendo que a lo mejor la ley no me acoge tantamente, y entendiendo lo que decía Ruth, que de pronto es un poco complejo ella como jefa tomar ciertas decisiones, creo que también pasa un poco como entender que a todos los que estamos acá nos gusta la docencia, y que se entiende que la colega que está gestando lógicamente puede tener una prioridad, pero eso nos da pie de entender que pueden haber otras actividades en las cuales se puede ser flexible viendo el caso a caso, ya que vuelvo a repetir lo que dije en una primera instancia, no se trata de teletrabajar y yo quedarme en la casa y no ir ni hacer ninguna cosa, ¿sí? De pronto podría tomar exámenes, revisar trabajo, o ir a supervisar y organizarme, ese no es como el asunto propiamente tal. ¿Ya? Entonces, bueno, eso más que todo, esa sensación amarga de cómo ponerse la camiseta y finalmente como sentirse un poco pasado a llevar, como también en la salud mental de uno. Porque a mí de verdad siento que me he puesto la camiseta, yo estoy en la universidad hace 8 años, como vuelvo a repetir, he tirado licencia agotadamente, he estado en plena pandemia trabajando y siento como que la universidad me cerró la puerta en la cara, como un poco lo que decía Alejandra, y no tengo ninguna otra opción, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer en el fondo cuando vuelva de mi licencia? ¿Ya? Y la docencia es algo que a mí me gusta la USACH, me gusta la universidad, entonces, buscar algo como, no sé, alguna solución o algún camino en el fondo. Ok, muchas gracias, Débora. En todo caso, yo igual les pediría a todas aquellas que han hablado, Débora, por cierto, y todo, que conversemos más personalmente. Por cierto, hay casos que necesitamos darnos el tiempo para conversar y todo. Nosotros podemos hacer la gestión, los puentes con las autoridades. Me parece que lo mejor es el diálogo, y en ese sentido yo pediría que confiaran en nuestra gestión que podemos hacer
Así que yo desde ya las dejo invitados a todos los que quieran conversarlo más en privado su situación para poder hacer las gestiones y los buenos oficios de tal manera de poder resolver este tema caso a caso, porque por cierto, como decíamos hace un rato, y como bien dijo Ingeborg, en realidad esto es un caso más bien, se puede resolver fácilmente si tenemos los vínculos y la voluntad política, digamos, ¿no? Y entonces el tema de ir a la justicia y usar los tribunales obviamente es una vía, pero eso es cuando ya este otro espacio ya está negado, digamos, ¿no? Bueno, eso es un poquitito lo que yo quería decir y además aprovecho de comentar un comentario que hizo Marta Maturana, que es también directora de la SOACAT, que ha estado presente en toda esta conversación, pero señala ahí en un comentario que justamente ha estado presente y que a través del computador de la profesora Margarita dice, lamentablemente la conexión de la universidad es muy inestable, así que se desconecta y efectivamente cada cierto tiempo la ha estado teniendo que volver a incluir. Así que pide las disculpas del caso. Gracias, Marta, digamos, por estar presente también y estar escuchando estas conversaciones de nuestras colegas y colegas. Bueno, voy a dejar con Inge porque ella también tiene ahí algo que decir. Sí, Adelante, mira, Inge. hola, ya, muchas gracias, bueno, por el apoyo de ASOACAD, ¿ya? Sin embargo, fíjate que yo tengo la sensación de que cuando, como lo explicaba la colega que era jefe en el área, ella explicó muy bien las dificultades que ella tenía como directora o jefe de área, no sé bien cuál era el cargo. Yo creo que aquí no es un problema de mala voluntad, ¿ya? Yo creo que, por lo menos en mi caso, yo no lo sentí así. Más bien yo creo que seguramente hay dificultades presupuestarias, a lo mejor el número de personas que se podría acoger es significativo y involucra recursos. Em, También creo que hubo mucha presión del Ministerio de Educación. Entonces, yo creo que esas posturas quizá que se han tomado así en cuanto a no proveer estas excepciones de manera general, tal como están en la ley, yo creo que es un poco ha sido por presiones. Yo pienso que ha habido presiones de arriba. Entonces, yo la verdad que no quisiera entrar ni por nada en la vía judicial, esa es la verdad, porque por una parte alguna facilidad me han dado, sería como un poco, no me sentiría bien. También nosotros como personas tenemos una cierta capacidad de negociar, entonces yo preferiría, digamos, que si la ley no nos protege, más bien negociar, en mi caso en particular, como lo he hecho hasta ahora, y sin entrar en un conflicto, porque también eso tiene costos altos, cualquier conflicto. Entonces, pero lo que sí me gustaría a mí ver como ASOACAD, también como funcionarios públicos en general, a nivel gremial, digamos, ver a nivel país este tema, así como lo ha visto el Colegio de Profesores, por ejemplo, que lo toma como colegio de profesores a nivel de todo el país, ¿no? Porque yo creo que el problema está ahí, o sea, una ley se puede sacar rápidamente y proteger a todo el mundo, pero ya sabemos que hay presiones para que la alerta sanitaria se acabe, independientemente del estado en que está la pandemia. Y ya vemos cómo se relajó el plan paso a paso de una manera increíble. Entonces, nos sacamos mucho con tratar localmente de mejorar la situación, si a nivel de país se está viendo que a lo mejor en 3 meses más vamos a estar todos sin mascarilla. Ese es el tema. Bueno, eso es lo que quería decir. Perfecto, bien. Verónica pregunta si las licencias deben ser informadas al jefe directo y en qué plazo. Yo entiendo, y por lo menos las veces que yo he presentado alguna licencia, que ha sido muy pocas veces, ha sido a la jefa administrativa del departamento al cual yo pertenezco, o escuela en este caso, que probablemente sea la escuela de enfermería, obstetricia, en fin. Entonces, yo diría que esa es la gestión que uno tiene que hacer y los plazos son los mismos plazos para todos,
para toda persona que tenga alguna dolencia, alguna enfermedad, digamos, ¿no? Si no me equivoco, 3 días, creo que tienes plazo para 3 días hábiles, entiendo yo. Así que eso diría yo, ¿no? No es que el jefe directo a él se le hace llegar un certificado médico, sino que más bien a la jefa o jefe administrativo de esa unidad, que puede ser una escuela, un departamento, en fin. Eso, así que no sé si, bueno, Margarita, por favor, tienes la palabra. Margarita, tú levantaste la mano, no te escuchamos. Ah, tienes tu micrófono prendido, pero no te escuchamos, Margarita. Si prefiere escribir la pregunta, Ahí me escuchas, Bruno, ¿no? ahora sí, ahora sí. No, es que no era la Margarita, era yo. Ah, perdón. Basta. Es que sabes que hay que recordar en estos momentos que en relación a lo que preguntan sobre los días de licencia, que todas las licencias ahora son electrónicas. Entonces no llegan al jefe directo, llegan a personal. ¿Ya? Ahora, lo que se estila y lo que se debería hacer que el funcionario le avisara a su jefe directo que está con licencia, pero tampoco es una cosa obligatoria, porque se supone que personal, una vez recibida la licencia electrónica, le informa al jefe directo. Aclarar eso. Estás con el micrófono apagado. Bruno, estás con el teléfono apagado, estás con el micrófono apagado. Ah, yo estoy con el micrófono apagado. Sí. Ah, perdón, ya disculpa. No, decía yo que la Marta, gracias por la aclaración que hace Marta, y nos quedamos pendientes con lo que iba a comentar Margarita Baeza. Yo no sé si podrá plantear o querrá poner por el chat la pregunta. Hasta el momento vemos No, su Bruno, micrófono y su cámara apagada. Ah, perdón. No, Bruno, disculpa, habla Marta. Era yo, no la Margarita. Es por Ah, este perfecto. problema que tengo de conexión. Ya. Lo siento. Ok, ya, yo me confundí, disculpen, ya, está bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Por favor, con toda confianza. ¿No? Aparte, una consulta, Bruno, Dale. que no me quedó claro, disculpen por este problema de conexión, era lo que se decía en relación a lo que preguntaba Margarita de los compromisos de desempeño año 2021. Alejandra parece que hablaba de que era como discrecional de la autoridad, algo así. Claro. ¿En la universidad se ha definido algo? A ver, lo que dijo Alejandra es que era discreción del rector si aplicaba o no aplicaba la medida de no evaluar, pero que tenía la libertad de no aplicarla. Eso es lo que... Ahora, el dato preciso si en la universidad se aplica o no se aplica ese criterio, lo vamos a averiguar, porque preferimos no decir algo que después tenemos que desdecirnos y pedir disculpas. Son cosas que están ocurriendo en este país, así que nosotros queremos cuidar lo que vamos a decir también. Así que vamos a averiguar y lo contestamos vía correo electrónico a todos nuestras socias y socios, si les parece. ¿Mm? Ok. No sé si habrá más preguntas. Importante que puedan aprovechar esta oportunidad, que estamos todos juntos acá conversando. Bueno, si no hay más preguntas, yo los dejo invitados a visitar nuestro sitio web. El sitio web es azoacat.cl, www.azoacat.cl. Ahí podrán encontrar mucha información, también están las reuniones, las actas, etcétera, los videos incluso de nuestras reuniones. Esto también lo vamos a publicar, va a quedar publicado para nuestros colegas, así que incluso cualquier persona que esté interesada en este tema va a tener acceso al video.
colegas funcionarios, administrativos, etcétera, estudiantes, todos van a poder revisar este video. Y cualquier contacto dentro de esa misma página, ustedes pueden pinchar donde dice contacto y ahí pueden escribirnos y mandarnos algún tipo de consulta, pregunta, para que nosotros tomemos contacto con ustedes y ver el caso específico de lo que quisieran que nosotros pudiéramos apoyar, digamos, ¿no? Así que desde ya, agradecidos por la participación, yo creo que quedamos bastante más informados, así que muchas gracias. Y nada, eso. No sé si alguien más quiere decir algo. Chao, que estén bien. Chao. Que estén Chao, bien que estén todos. Muchas Gracias, gracias. por todo. Chao, Hasta chao. luego, que estén muy bien. Chao. Estén Hasta bien. luego. Muchas gracias.